tal? ¿Cómo están? Vamos a eh, seguir con la segunda parte de el citado. Habíamos estado hablando de la parte de la bibliografía y cómo esto se ingresa en la forma de trabajar y el desarrollo que vamos a tener. Pero ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se incorpora al texto eh, el citado que podemos ir trabajando. Es decir, cómo cogemos fragmentos, partes de un texto y las incluimos en nuestro propio texto, ¿no? Eso es lo que vamos a ir pensando y vamos a ir trabajando, que sería la segunda parte y el complemento de la parte de la bibliografía que estuvimos viendo la semana pasada. Para eso tenemos que ver algunos puntos, ¿no? ¿Qué hacemos para incorporar algo a nuestro texto? Es reviso, marco, grabo en el texto que quiero citar, así como en la información. Es decir, por ejemplo, tengo un artículo y veo la parte que quiero trabajar. Evalúo y decido si conviene citar el texto literalmente o voy a recurrir a la paráfrasis. De ahí voy a la tercera sección de la guía, donde dice citado de fuente, y veo las disposiciones formales. Esto es un proceso que puede parecer para algunos sencillo, otros bastante difícil, en el cual vamos a tener que hacer un conjunto de selecciones sobre las cuales vamos a hablar. Pero en sí vamos a ver un ejemplo del cual ir partiendo. Por ejemplo, ¿no? Si mi ensayo habla de los estereotipos de género asociados al fútbol, y estoy leyendo el artículo, por ejemplo, de Paguacho, encuentro este extracto bastante interesante y lo identifico, ¿no? Entonces hay algunas ideas que me llaman la atención, como de la página 57, y las voy a subrayar, ¿no? Entonces no olvidemos marcar y grabar la información de la fuente de origen de mi cita. De no hacerlo, después vamos a tener problemas, ¿no? Para recordar de dónde lo obtuvimos, ¿no? De ahí, por ejemplo, vamos a ver si es una cita textual. Hay citas textuales de 5 líneas o más, o de cinco líneas o menos, o de más de 5 líneas, ¿no? Entonces tengo que ver si voy a hacer una cita textual, es decir, copiar y pegar, evalúo exactamente lo que quiero coger, ¿no? Entonces luego de evaluar lo que estoy escribiendo, convengo que es mejor insertar la cita textualmente, por ejemplo. De acuerdo con las disposiciones formales, si esta es de 5 líneas o menos, debo colocar entre comillas, dobles dentro del párrafo y agregar la referencia parentética al final, que es básicamente el apellido, el año y la página, ¿no? Ahora, si nombro el apellido del el autor en mi párrafo, lo puedo obviar después, ¿no? Entonces solamente pongo el año y la página. Entonces, veamos, por ejemplo, esta parte, ¿no? Otro estereotipo que con frecuencia surge en el ámbito del fútbol masculino es aquel que sugiere la figura del hombre valiente como aquel que no tiene miedo. Paguacho, vean que ya está entre paréntesis 2015, explora estas representaciones en el caso del futbolista peruano Paolo Guerrero, analizando distintos espacios de prensa local. El autor concluye que, vean que hay ahí una introducción de lo que el autor señala y de ahí viene la cita, ¿no? La ideología que se desliza detrás tendría que ver con el viejo estereotipo de la insensibilidad varonil, lo que se acrecienta en los contextos deportivos, donde la brusquedad, agresividad y rudeza son consideradas como características típicas del fútbol y se vinculan a un tipo de masculinidad hegemónica particular, ¿no? Entonces vemos cómo acá hay un desdoblamiento. ¿Por qué? Porque tanto el apellido, Paguacho, y el año ya se adelantaron. Por tanto, al final solamente colocó el número de la página, pero si no hubiera dicho y pusiera el autor explora, tendría que ir Paguacho 2015 2.57. Entonces, eso va a ir variando según la información que yo he ido dando para que esto no sea repetitivo. Ahora, pensemos, y ese es el último ámbito que habíamos estado viendo eh, de las distintas dimensiones del citado, y tenemos que hablar de una dimensión pragmática, es decir, cuál es la funcionalidad que nosotros vamos a tener, cómo es que lo vamos a utilizar, es decir, el citado como una estrategia de desarrollo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por estrategias de citado? Es pensar que parte importante de dominar el citado
está lograr una composición balanceada de voces. ¿Entre qué voces? Obviamente la mía y la de los otros autores. No puedo tener un trabajo en el que solamente hablen las demás personas y por el contrario necesito un trabajo, tampoco un trabajo en el que solo hable yo y no tenga el respaldo de otros. Por lo tanto, hay que tener un balance entre ambos. Es decir, lo que me tengo que preguntar es cómo incluyo otras voces sin que ello oculte mi voz. Como veremos, la elección de un estilo de citado tiene efectos identitarios, es decir, me va a identificar como un sujeto que se construye como un sujeto académico al momento de redactar este tipo de textos. Ahora vamos a ver que existe diversas formas de citado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos citados textuales o literales, en los cuales cortamos y pegamos. A veces se utilizan citados de más de 6 líneas, pero este citado suele tener el riesgo de ocultar la voz del autor, es decir, que hable a otra persona demasiado y que yo quede muy oculto tras lo que dicen otras personas. Hay que tratar de usar esto en eventos u ocasiones en que sea necesario y completamente indispensable tener más de 6 líneas. Si no, hay que tratar de utilizar otro tipo de citados en los cuales no perdamos tanto tiempo la voz. Después tenemos citados de 5 líneas o menos, que es en el cual el autor le da la voz por un momento a otro autor, esta persona habla y después vuelve a ser el autor quien dirige lo que se está pasando. Eso es lo que normalmente llamamos un juego entre voces en el cual uno le cede la palabra pero después la recupera, ¿no? Como dos cantantes que están eh, en una coordinación. Por último tenemos el de paráfrasis, ¿no? Y ese es el tipo de citado, el autor habla por los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque uno dice, tal autor dice tal cosa, ¿no? Entonces uno habla por la otra persona, ¿no? Entonces uno interpone su voz a la de la otra persona y digamos es en la cual uno pierde en general menos relación, ¿no? O menos porque uno está siempre hablando, pero hablando, diciendo lo que dice otra persona, ¿no? Ningún tipo de citado es mejor que el otro, ¿no? Son necesarios y en distintos momentos. Habrá momentos en que sea mejor parafrasear, porque no sé, puede ser un texto bastante oscuro, un texto bastante largo, puede ser que las ideas estén difuminadas a lo largo de diversos momentos de una página o dos, entonces sea más fácil parafrasear para que todo esté guardado en un solo espacio. Pero también puede ser en algunos momentos en que citar textualmente sea lo mejor, porque es muy difícil decir de otra forma lo que estamos desarrollando ahí. Entonces, esos dos puntos son completamente necesarios y uno va a tener que ir viendo cómo, en qué momentos funcionan, va a depender muchas veces del texto con el que trabajamos, del tiempo y el espacio del que disponemos, y en fin, ¿no? Entonces eso nosotros vamos a ir ajustándonos en general. Ahora hay distintas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la estrategia del empate de voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, para los padres de familia, el acceso a la educación universitaria constituye un mecanismo que puede garantizar la movilidad de sus familias, social de sus familias. Esta representación se instala en el mito de la educación para el progreso que, según Tubino, en la actualidad se ha trasladado desde la escuela básica a la educación superior. La universidad se percibe como, y ahí vemos cómo inicia una oración hablando la autora y termina la oración la persona a la que está citando, en este caso Tubino, el medio de abrir ese futuro promisorio en medio de una sociedad de restringidas oportunidades. Eso es lo que se llama un empate de voces. Iniciar una idea hablando yo como autor y terminar la idea con lo que dice el autor que estoy citando, ¿no? Entonces ahí vemos que la introducción de la cita literal corta se empata la voz con la de el autor, ¿no? Entonces de esta forma logra apoyarse Ramírez en lo que dice Tubino de una forma fluida, ¿no? Veamos otro caso, ¿no? En este caso de Barrick, dice. Algunos liceos de educadoras laicas intentaban, con pobres resultados,
ampliar el estrecho sistema de estudios impuestos a las jovencitas. Elvira García y García, directora del Liceo Fanning en 1900, contrató a una profesora norteamericana para que enseñara ejercicios físicos a las alumnas, pero, y ahí vemos, ¿no? No faltaron los padres de familia que consideraron inconvenientes o perniciosos los ejercicios físicos de sus hijas y las alejaron del colegio. Entonces acá también tenemos cómo habla, es la autora y lo coordina con lo que dice Basadre, ¿no? Entonces vemos cómo introduce una cita textual del historiador Jorge Basadre para apoyar su discurso. La voz de Basadre, sin embargo, no opaca la de la autora y lo que hacen es coordinarse, combinarse, ¿no? Tenemos otros ejemplos, ¿no? El equipo de la Federación Universitaria se fundó bajo los valores que la élite de Lima le asignó a este deporte en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Un periodo donde el deporte y la educación física, veamos, ¿no? Se convirtieron en un instrumento clave del Estado para ejecutar el proyecto modernizador, una propuesta educativa, política y social con miras para construir y fortalecer la patria. Vemos otra vez cómo Paguacho se apoya el Marsellac para poder coordinar lo que está diciendo. Su voz termina siendo completada por la voz de Marsellac y ella no pierde, Paguacho, el desarrollo de lo que está diciendo, ¿no? Ahora tenemos la estrategia de intervención, que es cuando presentamos textualmente un texto, pero utilizamos ciertas intervenciones como los corchetes, ¿no? En lo cual significa que hemos removido cosas o que estamos agregando ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces en un citado textual largo se cortan partes para poder introducir algunas modificaciones, ¿no? Veamos este ejemplo, dice, en 1991, y más tarde, en una versión acabada en el 2014, a partir del análisis de la noción estructuralista de neutralización, Carabedo postula el concepto de espacios de variabilidad para el estudio y elaboración en fonología. Ahí está, parafraseando, ¿no? Entonces, en lugar de definir la variable como una unidad segmentable, la entenderá como, y ahí vemos, ha cortado una parte, y esos corchetes significa que ha omitido eso, ¿no? Un conjunto de posibilidades de espacio de variabilidad, se trata de un continuum sonoro dentro del cual se hacen posibles ciertas fluctuaciones que tienen determinados límites. Ahí ha vuelto a cortar una parte que no le interesa volver a copiar, que pueden o no, y ese que es algo que ha agregado, coincidir con la capacidad discriminativa. Entonces, vamos a ver que la autora utiliza los corchetes con los 3 puntos para omitir información intrascendente para su citado, que no le sirve para lo que está haciendo, ¿no? Así como se agrega un que le da una continuidad al texto para que esa unión entre lo que estaba citando antes y lo que va a seguir funcione sensable, ¿no? En ambos casos, sus intervenciones la posicionan como un sujeto académico que no solo cita otras voces, sino que las edita, las articula, las utiliza a su conveniencia. Veamos otro caso, como el de Barrick, dice, la inteligencia conservadora, aquella que vela por el orden social, comprendió que el trabajo asalariado de la mujer comprometía, en cierta medida, la estabilidad del sistema. Podía debilitar la cohesión de la familia en cuanto a núcleo básico de control social y presionaría el aparato productivo en demanda de fuentes de trabajo. Condolosamente, un párroco de la iglesia de San Pedro, quien edita sus folletos a través de la Acción Católica Peruana, institución que exhibe el revelador lema de por Dios y por la patria, nos hace una confesión revelada más que por los libros, por las confidencias de cada día. Hombres desenamorados hombre desenamorado es hombre recuperable, pero mujer desenamorada es matrimonio deshecho. Vemos que utiliza un corchete porque está omitiendo cierta información. Mujer desenamorada, si tiene dinero y puede llevarse a sus hijos, intentará separarse. Vemos cómo se ha omitido ciertas partes que no importan de lo que, o no le han importado a Barrick para utilizarse, ¿no? Entonces vemos cómo Barrick emplea los corchetes para editar información prescindible que, de no haber sido omitida, podría haber perturbado la comprensión del punto que ella pretende destacar o habría desviado lo que ella quiere destacar, ¿no?
tenemos la estrategia del comentario anticipado posterior, es decir, no solo colocar un texto, sino señalar por qué es que el texto nos es importante, por qué es que se utiliza, dice. Esta manera en que la empresa bancaria construye su identidad está asociada a lo que Portocarrero denomina el discurso exitista. Según lo que él plantea, en la posmodernidad se ha construido un nuevo modelo de sujeto, el hombre de éxito. Este tiene como uno de sus fundamentos una imagen titánica del ser humano. Como Portocarrero menciona, este sujeto asume que no hay límites en lo que se puede lograr si uno se lo propone con la suficiente fuerza, si está dispuesto realmente a entregarse y persistir pese a las contrariedades. Este sujeto es un hombre que se convierte en héroe al alzarse contra su destino, al rechazar cualquier límite, pues aunque sea consciente de su finitud, al mismo tiempo cree saber que esta finitud no es definible, sino que es abiertamente elástica. El banco ha asumido este discurso, es la manera en la que está representándose, como una institución o un agente que considera que no hay límites o metas imposibles, a diferencia del cliente, quien está siendo asumido en este primer momento como alguien con una mentalidad limitada o fracaso. Vemos entonces que el autor ha introducido una cita larga, la cual no solo interviene, porque vemos que tiene los 3 puntos, lo cual significa que ha cortado algunas partes, sino que después la comenta, la analiza, la revisa, la utiliza. Entonces eso es otra estrategia. Citar no solamente para confirmar, no solamente para mostrar, sino citar para utilizar de manera clara lo que se está diciendo o viendo ahí. Veamos otro caso en el de Barrick, ¿no? Dice, si el matrimonio funde la necesidad natural de perpetuar la especie con el interés social de que éste se convierta en la forma encausadora de las familias que conforman la sociedad, el divorcio absoluto es sopesado como una cuña que diluye en nombre de interés personal las responsabilidades contraídas con toda la sociedad. Sociedad es orden, y el orden es control de las relaciones humanas, firmeza en las instituciones, nitidez en los derechos y deberes, todo aquello que contribuya a diluir la responsabilidad, a difuminar el perfil de los derechos y las obligaciones, es antisocial. La sociedad tiene, por eso, un innegable derecho a invocar su propio interés por encima del interés privado, ¿no? Esto es lo que dice Cornejo. Entonces vemos cómo en el texto de Barrick expone cómo se percibía en el matrimonio y el divorcio en relación al sostenimiento de la sociedad según una perspectiva conservadora de mediados del siglo XX. Para corroborar esta idea, presenta una cita que confirma con claridad lo que la investigadora ha señalado con anticipación. Entonces, primero ha anticipado lo que va a venir y después coloca una cita que confirma lo que ya ha estado señalando. Entonces, obsérvese que esta cita también acusa la estrategia de intervención porque también está mostrando estos corchetes en los cuales ha sacado partes porque no le son importantes. Vemos este otro caso, ¿no? La sobrerepresentación de atletas afrodescendientes en ciertas disciplinas. Además, esboza el deporte como un espacio igualitario, donde predomina la meritocracia en lugar de la discriminación racial. Para Besney, Brownell y Carter, tal argumento se desmorona en cuestión de segundos cuando salimos del campo de juego o la pista de carreras y vemos el deporte como una estructura jerárquica cuya regulación, propiedad, gerenciamiento y entrenamiento continúan en manos de integrantes masculinos de grupos raciales y clases dominantes, sociales dominantes. Esto convierte el deporte en un espacio de contradicción en el grupo de tradicionalmente oprimidos y marginados pueden ser incluidos en algunos aspectos al mismo tiempo que otras desigualdades son reforzadas. En el fragmento vemos cómo González plantea que el deporte es un lugar de reconocimiento, pero también de permanente tensión para los afrodescendientes. Para dejar en claro su postura, la autora no solo se encarga de presentar una cita que sustente lo que ella afirma, sino que tanto antes como después la contextualiza de forma adecuada. Es decir, cuando nosotros cogemos una cita y la colocamos, esta cita está fuera de su contexto, porque su contexto es el texto en donde estaba escrita. Por tanto, cuando se coloca hay que contextualizarla, muchas veces antes, algunas veces después, o en todo caso antes y después. Entonces vemos cómo en esta cita también se utiliza la estrategia de empate de voz, no se usaron comillas porque la cita es larga y dividir separar el texto, pero también está empatando la voz. Lo otro que tenemos es la estrategia de acotación, ¿no? Dice para Foucault, Kelly, 2009,
el discurso es el dispositivo fundamental del poder. Este autor argumenta que el poder no se posee, sino que se ejerce, toma formas específicas y actúa de maneras específicas. En el mismo texto, Kelly señala que la concepción Foucaultiana del poder implica que este es impersonal, no es guiado por la voluntad de personas, relacional, es construido en redes, descentralizado, no está concentrado en un solo individuo o clase, multidireccional, su dirección no es solo de los más poderosos a los menos poderosos, pero no, es no igualitario y estratégico, tiene dinámicas propias. El poder, además, según Foucault, es productivo, generador de verdades y siempre presente. Entonces, con frecuencia ocurre que incorporamos ideas de otros autores que desarrollamos en varias líneas. Al hacer esto puede ocurrir que las afirmaciones del autor citado se mezclen con nuestras apreciaciones. En estos casos conviene marcar distancia con distintas anotaciones, como lo que está entre paréntesis, o como ciertas cuestiones como para Foucault, entonces para él, no necesariamente para mí. Kelly señala, porque la persona que está señalando esto es Kelly, o según Foucault. Entonces, estas intervenciones del autor lo posicionan como un sujeto académico que reconoce los aportes de los autores, se diferencia de ellos y a veces hasta se contrapone, ¿no? Acá también dice, la cuestión histórica es central. Entiendo con William que cualquier sociología de la cultura apropiada debe ser una sociología histórica. No hay manera de entender el objeto propuesto sin atender a los modos como fue constituyendo en el tiempo, en su doble juego de práctica autónoma. El surgimiento de un campo deportivo en términos de Bourdieu y de argumento de nacionalidad, como intentaré demostrar. Si el fútbol funciona como máquina cultural, como soporte de argumento de una identidad nacional, entiendo con Archetti que la identidad nacional o étnica está vinculada a prácticas sociales heterogéneas, guerra, ideologías de partidos políticos, la naturaleza del Estado, libros de cocina o deporte, y producida en tiempos y espacios discontinuos, Archetti. Esa discontinuidad temporal entonces se debe reponer en el análisis histórico. Vemos pues en este párrafo de Alabarces que intenta explicar la relevancia de los procesos históricos para entender el fútbol. Para exponer este argumento se apoyan diversos autores, pero va marcando distancias. Entiendo con Williams, es decir, estoy de alguna manera tomando esto de Williams, en términos de Bourdieu, es lo que dice Bourdieu, entiendo con Archetti. Además, el uso de las comillas sirve como un elemento diferenciador entre las ideas del escritor y las voces autorizadas que éste trae a su discurso. También tenemos la estrategia de datación, ¿no? Que es un tipo de citado de paráfrasis total en donde el autor data investigaciones completas para darle sustento académico a su investigación. Veamos, ¿no? Los estudios sobre actitudes políticas destacan de manera consistente el rol de la educación en el desarrollo de actitudes favorables hacia la democracia. Concretamente, con respecto a la influencia positiva de avanzar en el sistema educativo formal. De manera particular, la literatura resalta que acumular años de estudios superiores contribuiría a que las personas apoyen los principios y normas básicas de la democracia. Booth y Seligson, así como el aumento de los niveles de autorreconocimiento de ser políticamente relevantes en la esfera pública. Helios, Morel, Verba, Burns, Scholzman, Finkel, ¿no? Entonces vemos cómo lo que hace es no decirnos exactamente y precisamente todo lo que han desarrollado estas personas, pero sí nos van dando una generalización de lo que han ido investigando, la literatura que han trabajado, ¿no? Entonces, en este ejemplo tomado de Stocking, notamos que el autor refiere trabajos completos a modo de literatura, o sea, no cita una idea, sino cita quienes han visto estos temas y son tales, 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 estos otros temas tales, 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 ¿no? Con ello, Stockney se posiciona como un sujeto que ha investigado sobre el tema y sabe de qué está hablando, de forma que remarca su voz académica, ¿no? Igual aquí, dice, a mediados de 1930 el gobierno de Benavides atendió estos temas con la expansión del Hospital de Salud. En 1936 se crearon el sistema del Seguro Social y se construyó el Hospital Obrero. Ese mismo año se creó el Ministerio de Educación y en 1943 se creó el Ministerio de Agricultura con áreas especializadas en ganadería, uso de aguas para irrigación y asuntos amazónicos. También se llevaron adelante políticas de vivienda y construcción realizadas por las juntas pro desocupados, las que fueron creadas en 1931 y captaban mano de obra desempleada para obras públicas. Contreras y Cueto,
y Clarén 2005, ¿no? Entonces acá vemos que en este ejemplo, ¿no? Extraído de Álvarez, el autor ha colocado el intervalo de páginas específicos sobre las cuales ha trabajado y extraído las principales ideas. De esta manera, Álvarez vuelve aún más específica esa estrategia, a la vez que ayuda a otros investigadores, ya que en casos estemos escribiendo sobre el mismo tema, podremos recurrir directamente a estas páginas y no a todo el libro en general. Lo otro también tenemos son estrategias de evaluación, que es emitir juicios de valor sobre la fuente citada, ¿no? No solo citamos, sino también evaluamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo en general? Veamos este caso, ¿no? En cuarto lugar, por más que la persona aprenda la variedad estándar, puede seguir siendo discriminada a partir de otros criterios, como los raciales. Por ejemplo, pues las maneras de usar la lengua siempre son parte y no pueden separarse de otros signos y conductas que adquieren carga ideológica. Lo anterior se vincula con una idea muy potente propuesta por Flores y Rosa, ¿no? Acá, una idea muy potente, ¿no? Con relación a la importancia de considerar no solo la producción lingüística del enunciante, sino también la percepción del oyente. Esto implica, a su vez, concebir el uso de la lengua como parte de prácticas sociales particulares y siempre en el marco de las interacciones con otros que posicionan a los hablantes desde categorías específicas. Estos autores lo explican claramente, ¿no? Otra vez los interlocutores no perciben de forma lingüística el del enunciante aislada de su contexto, sino siempre en el marco. Vean acá, ¿no? La idea de, en el extracto de la derecha, tomado de esa bala, la autora refiere al trabajo de Flores y Rosa, y dice que es una idea muy potente, y más adelante señala que los autores lo explican claramente. Nótese cómo la selección de estas formas, adjetivales o adverbiales, le confieren a Zavala una identidad académica evaluativa. O sea, ella está evaluando y señalando que son buenas o malas algunas cosas. En ese sentido, buenas o claras o potentes, ¿no? Aquí también, ¿no? Sin embargo, el argumento de Villena falla, ¿no? Acá por el contrario, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, cuando vemos acá, en el párrafo de la izquierda, tomado de Paguacho, el autor, que el párrafo anterior ha expresado y explicado las ideas de Villena, es decir, acá explica lo que dice Villena, luego señala de forma directa que su argumento falla en una cuestión importante. Y luego, a través de preguntas retóricas, como acaso el fútbol puede llegar a ser una práctica de identificación colectiva en general, ¿no? Esto lo ayuda para encontrar las fisuras en las propuestas de Villena, pero también para invitar al propio lector a reflexionar sobre el tema. Entonces, lo demás lo vamos a ver en la clase presencial, pero lo que quiero es que vayan pensando en en estas estrategias y cómo es que las van a usar y qué textos van a ir usando para eh, para la redacción de su primer idea principal y sus ideas secundarias. Por eso, para el día miércoles, como tarea, tienen que subir a su carpeta Drive un extracto, ¿no?, de alguna de las fuentes que han leído y señalar cómo es que piensan utilizarlo, si tienen alguna estrategia en mente y qué datos necesitan para hacer ese citado, ¿ok? Entonces eso queda como nuestra tercera tarea académica y quiero saber cómo es que lo van a utilizar y eso lo vamos a complementar con una sesión más de repaso y para ver las dudas que puedan tener. Pero nada, esto para ir terminando con la parte teórica y el miércoles tendremos la parte práctica, para lo cual ustedes tienen que llevar avanzada la tarea que les estoy dejando. Bueno, cuídense bastante, nos estamos viendo el día miércoles.